Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de cine clásico de Hollywood, de ese tipo de cine que la crítica ha dado en llamar cine negro o film noir en inglés, adaptando la expresión francesa que incluye la palabra noir, negro, en la etiqueta para este tipo de cine. Y la película que vamos a comentar en profundidad es una película que nos hace viajar a 1944 y que se titula The Woman in the Window, una película de Fritz Lang, que en español se tradujo no como La mujer de la ventana o en este caso La mujer del escaparate, porque en ese caso la palabra window en inglés significa escaparate más que ventana, sino que se tituló La mujer del cuadro. Considerada esta película, The Woman in the Window, La mujer del cuadro, como una de las mejores películas de lo que se ha dado en llamar cine negro, dirigida por el alemán Fritz Lang en su etapa en Hollywood para International Pictures, RKO. Es una película basada en una novela del poco conocido novelista J.H. Wallace o J.H. Wallace, titulada Once Off Guard, una novela de 1942, es decir, una novela contemporánea a la película, una novela que se publicó 2 años antes de la filmación y del estreno de esta película de Fritz Lang. El guión es de Nunnally Johnson, quien 4 años antes había adaptado The Grapes of Wrath, Las uvas de la ira, la gran novela de John Steinbeck, a la gran pantalla. Esta película, La mujer del cuadro, fue el primer trabajo de Nunnally Johnson para International Pictures. Excelentes son, desde luego hay que decirlo ya, las interpretaciones de un magnífico elenco capitaneado por Edward G. Robinson y John Bennett, que contaba también con Raymond Massey, Edmund Brion y Dan Duryea, que es este actor, Dan Duryea, que generalmente en España se conoce más como Dan Duryea, pero realmente su apellido se pronuncia en inglés Duryea. Todos ellos dirigidos magistralmente por un Fritz Lang que al año siguiente, curiosamente, volvería a dirigir a Edward G. Robinson, a John Bennett y a Dan Duryea en una película titulada Scarlet Street, la calle escarlata, pero realmente traducido ese título al español como Perversidad. También aparecen Robinson, Bennett y Duryea en esa película dirigida también por Fritz Lang al año siguiente. Y hablando de traducciones, vuelvo sobre esto un poco. El título en inglés, The Woman in the Window, se traduce al español como La mujer del cuadro, haciendo referencia a la mujer, que es John Bennett, que aparece en el cuadro que está en el escaparate al que se refiere el título original, porque esa palabra window en el título original se traduciría al español como La mujer del escaparate, pero en lugar de utilizar esa traducción, que no gustaría a los traductores, a los adaptadores al español, pues decidieron utilizar el cuadro que se encuentra dentro del escaparate para darle título a esta película en español. Ese cuadro que está dentro del escaparate es realmente el catalizador que pone en marcha la historia de esta película. Y hablando de la trama, hay que decir que es una trama en principio sencilla, pero que va complicándose poco a poco, y Fritz Lang es capaz de percibir, es capaz de potenciar las sutilezas de esta trama, que es lo que realmente hace que la película funcione.
eso, el trabajo como director de Fritz Lang, que potencia las sutilezas de una trama en principio sencilla que se va complicando poco a poco, y además también las interpretaciones de los actores principales es otro elemento importantísimo que hace que esta película se haya convertido en una de las películas más importantes, más conocidas, más comentadas dentro del cine negro o film noir. El protagonista de esta película es Richard Wanley, profesor universitario de psicología, que se queda solo en la ciudad mientras su mujer y sus hijos se van un tiempo de vacaciones. Es decir, se queda, como se suele decir en español popularmente, de Rodríguez. Es decir, su familia se va y él se queda en la ciudad. Él no va de vacaciones con su esposa y con sus hijos. Y la intención del profesor Wanley es continuar tranquilamente con sus clases y reunirse con sus amigos Frank Layler, que es fiscal del distrito, interpretado por Raymond Massey, y Michael Barkstein, que es médico, interpretado por Edmund Brion, en el club al que pertenecen para cenar y charlar, uno de esos gentlemen's clubs, clubes solamente para caballeros, solamente para hombres. Y en pocas pinceladas, al inicio de la película, vemos ya que el profesor Wanley es un hombre un tanto solitario, que vive tranquilo en su matrimonio y con su profesión, pero que no es nada amante del riesgo o de las complicaciones. Cuando sus amigos se van después de la cena en el club y él se queda un poco más en el club para leer algo, la lectura que elige es el Cantar de los Cantares. Cuando sus amigos se han ido, él se queda en el club leyendo el Cantar de los Cantares, y quizá esto puede leerse, puede verse como una alusión a una sexualidad un tanto insatisfecha en este personaje, eligiendo la parte de mayor contenido sensual y sexual de la Biblia, como es el Cantar de los Cantares, The Song of Solomon en inglés, o The Song of Songs. Pequeñas pinceladas que, sin decir las cosas de una manera directa, van dándonos algunas pistas sobre este personaje del profesor Richard Wanley. Y cuando finalmente Wanley sale del club, vuelve a quedarse absorto ante un cuadro, el del título de la película en español, un cuadro de una mujer hermosa que ya había visto en un escaparate antes de entrar en el club y sobre el que había hablado con sus amigos. Antes de entrar en el club ya había visto este cuadro, ya le había impresionado la belleza de la mujer, y al salir del club vuelve a quedarse absorto en ese cuadro, y de repente la mujer que supuestamente es la modelo del cuadro, Joan Bennett, aparece reflejada en el cristal del escaparate. Por eso el título en inglés es The Woman in the Window, la mujer del escaparate, porque el cuadro está en el escaparate, y la mujer, que es la modelo del cuadro, aparece reflejada en el cristal porque está detrás de él, y el profesor Wanley se da cuenta de eso, de que está detrás de él, y aquí comienzan a complicarse las cosas. Él se sorprende de que la mujer, que parece la misma mujer que está retratada en el cuadro, está él sorprendido de que esa misma mujer aparezca justo detrás de él, y entonces acepta tomar, después de hablar un rato con ella, acepta tomar una copa con ella, y acaban yendo al piso de ella para supuestamente ver otros bocetos de otros cuadros para los que ella fue modelo. Y están en su piso. Sabemos que ya es una hora, ya es tarde, ya estamos a altas horas de la noche, porque se ven en diferentes momentos al principio de la película diferentes relojes
en la calle, en el club, etcétera, que nos van dando una idea de qué hora es en cada momento. Y ya es tarde, ya es una hora avanzada en la noche, y estando en el piso de esta mujer, de pronto irrumpe en este apartamento un hombre que es el amante de esta mujer. Ella, que se llama Alice Reed, lo conoce como Frank Howard. Es su amante, es quien probablemente está pagando por este piso, este apartamento en el que ella vive, pero realmente no se llama Frank Howard. Tenemos un ejemplo aquí de polionomasia, un personaje que tiene más de un nombre, y es en realidad este amante suyo, el millonario Claude Massard. Y al ver que Alice está con un hombre que él no conoce en este piso, ataca a Wanley, y Wanley lo mata en defensa propia con unas tijeras que le da la propia Alice. Y ahí vemos cómo ya rápidamente, de una manera inopinada, se complica enormemente la historia. Y ambos, el profesor Wanley y Alice, deciden que van a deshacerse del cadáver de Massard. Nada de llamar a la policía, sino que se van a deshacer del cadáver de Massard. Y esta es una tarea que acomete el propio Wanley, Edward G. Robinson. Pero todo se complicará con la aparición de Hyde. Hyde es el personaje interpretado por Dan Duryea, un ex policía corrupto al que alguien había contratado para seguir a Massard en todo momento, y que al enterarse de esta muerte, del hecho de que ha muerto Massard a manos del profesor Wanley, pues va a tratar de chantajear a Alice, y por tanto se va a ir complicando con este chantaje de Hyde a Alice, se va a complicar todavía más y más la trama. Como ven, es una trama que empieza siendo sencilla, incluso sorprendente, pero que poco a poco se va a ir complicando sin que los personajes en principio puedan contener estas complicaciones. Es una trama que, a pesar de su simpleza, tiene elementos interesantes. Está bien construida. La película, evidentemente, en manos de un director experimentado y excelente como es Fritz Lang, es una película que está muy bien narrada, y ya desde el inicio de la película el tema principal, o una de las temáticas principales de la película, se avanza ya en la primera escena. La primera escena nos presenta una clase universitaria en la que Wanley está explicando a sus alumnos la diferencia jurídica entre matar de una forma premeditada y matar en defensa propia. Esto va a ser algo importante, como podemos ver en la trama, y ya se habla de ello, ya se nos da una pequeña idea sobre ello al inicio de la película, presentándonos a Wanley no solamente como profesor universitario, sino dando una clase en la que está hablando de una temática que va a ser importante en la propia película. Los personajes, aunque sea con breves pinceladas, están bien delineados, y son personajes que son mucho más complejos bajo la superficie de lo que pueda parecer en un principio. Son personajes con contradicciones, son personajes que toman decisiones que quizá no son las más adecuadas, y que, a pesar de estar dibujados con pinceladas breves, pues son personajes más complejos bajo la superficie de lo que en principio pueda parecer. En las escenas inmediatamente posteriores a la muerte de Massard a manos del profesor Wanley, se intensifica la tensión, porque ocurren ciertas cosas que van aumentando
esta sensación de tensión dramática. Por ejemplo, la policía detiene el coche de Wanley por llevar las luces apagadas por la noche. Él va a recoger su coche para después poder meter en el coche el cadáver de Mazard, y la policía en el camino en el coche al piso de Alice detiene el coche de Wanley por llevar las luces apagadas por la noche, y Fritz Lang aprovecha esa escena para deslizar una pequeña crítica a la xenofobia existente en los Estados Unidos de la época, porque el policía detiene para el coche del profesor Wanley y al ver la documentación, su carnet de conducir, y al ver que su apellido es Wanley, le pregunta el policía si su apellido es polaco, y la respuesta de Wanley, del personaje de Edward G. Robinson, es americano. Puede que sea polaco, puede que no lo sea, pero lo que importa aquí es que él es un ciudadano estadounidense como otro cualquiera, y no tiene por qué o no desea hablar acerca de su procedencia. Hay también bastantes dificultades que pasan Alice y sobre todo el profesor Wanley en el proceso de meter el cadáver de Mazard en el coche. También el clima esa noche es de fuerte tormenta, lo cual todavía crea una atmósfera más opresiva. La oscuridad nocturna también ayuda a crear ese clima de mayor opresión, de mayor tensión, y además Wanley se hace daño en la muñeca y se le engancha la ropa en una alambrada cuando está depositando el cadáver en el bosque. Todo esto hace que las cosas se vayan complicando, que la tensión sea cada vez más grande, más intensa. En las escenas siguientes a esta escena en la cual Wanley se deshace del cadáver de Mazard, en las escenas siguientes Fritz Lang va intensificando no solamente la tensión, sino también el suspense de una manera magistral. Esta es una película de cine negro que tiene un componente muy importante de suspense. Además, se apoya Fritz Lang en la teoría hitchcockiana de que el suspense es más efectivo cuando los espectadores tienen más información acerca de la trama que los propios personajes de la película. Esta es la teoría que Alfred Hitchcock le expone en el libro de conversaciones que ambos mantienen al director francés François Truffaut. En ese libro de conversaciones entre Hitchcock y Truffaut, Hitchcock habla de esto, de que el suspense es mucho más efectivo cuando los espectadores tienen más información que algunos personajes y por tanto están nerviosos porque piensan que algo va a descubrirse. Los espectadores de esa manera entran en la película, están metidos en la acción porque se les da más información que a los propios personajes. Y además se crea también un clima de empatía entre algunos personajes y la audiencia de la película. Laylor, interpretado por Raymond Massey, el fiscal del distrito que es amigo de Wanley, comenta en el club a la noche siguiente el caso de Mazard con el propio profesor Wanley y con el doctor Barkstein. Y durante la conversación, Wanley ofrece información que el fiscal del distrito, Laylor, no ha dado o que desconoce, pero que él sabe porque efectivamente él ha estado involucrado en todo esto. Incluso le enseña a Laylor, al fiscal del distrito, su herida en la muñeca, pero Laylor, claro, no sospecha de él, pero el suspense se incrementa con estas escenas en las que estas conversaciones tienen lugar porque el espectador sabe que el profesor Wanley ha matado a Claude Mazard.
Pero el suspense se incrementa todavía más cuando Laylor invita a Wanley, al profesor Wanley, a ir con él al día siguiente cuando vaya a investigar el lugar en el que se encontró el cadáver de Mazard. Y bueno, de alguna manera el doctor Barkstein casi obliga o anima por lo menos a Wanley a que vaya con el fiscal del distrito a ver el lugar. Le dice, no tienes nada que hacer, no tienes que dar clase, ¿por qué no vas? Y él acepta, y sin darse cuenta, el propio Wanley, cuando está en el lugar en el que se deshizo del cadáver, se dirige directamente al lugar exacto y después se excusa diciendo que no se encuentra bien cuando la policía va a interrogar a Alice Reed, el personaje de Joan Bennett. Entonces se juega un poco con la broma de que Wanley es el asesino, de que Wanley ha matado a Mazard, pero evidentemente se está utilizando la verdad, se está diciendo la verdad, pero los personajes no se creen que realmente sea la verdad, sino más bien una broma, un chascarrillo y un chiste, con lo cual nadie está en estos momentos sospechando de Wanley, pero la audiencia sabe que Wanley ha cometido este crimen. Lo que es muy efectivo también es que gran parte de la película se narra desde el punto de vista del propio profesor Wanley. No toda la película, pero una parte de la película, una gran parte de la película se narra focalizada desde el punto de vista de Wanley. Y esto añade todavía más tensión porque Lang explora de esta manera los efectos que esta historia, para él inesperada, produce en el estado emocional, en el estado psicológico del profesor Wanley, que empeora hasta el punto de que solamente ve una salida, que es el suicidio. Es decir, vemos cómo toda esta tensión, estos sucesos inesperados en los que se ha visto envuelto, el hecho de que ha matado a este hombre, aunque haya sido en defensa propia, vemos los efectos psicológicos, emocionales, que produce en el personaje del profesor Wanley, que es además un profesor de psicología, precisamente, curiosamente, ¿no? La película concluye de una manera, desde mi punto de vista, un tanto convencional, utilizando el recurso del sueño del que se despierta Wanley para descubrir que está sentado en un sillón en el club, donde se había quedado dormido leyendo precisamente el Cantar de los Cantares. Para mí esto es lo que más flojo me parece de la película, porque aunque está bien hecho por Fritz Lang, pues es un elemento muy convencional, es algo que se ha utilizado en el cine, en la literatura, desde tiempos inmemoriales. Por citar solamente un ejemplo, pues Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll es realmente una historia que Alicia ha soñado y se despierta al final, ¿no? Alguien dirá que estoy haciendo spoilers, pero todo el mundo conoce la historia de Alicia en el País de las Maravillas, y la película de Fritz Lang, La mujer del cuadro, The Woman in the Window, es de 1944, o sea que tiene ya pues más de 80 años, ¿no? Entonces dudo que esto sea un spoiler, pero sí puedo decir que este final es lo que menos me convence. Lo que me parece más flojo de la película es este final un tanto convencional de que se despierta Wanley y resulta que todo lo que hemos visto es parte de un sueño, o más bien de una pesadilla. Lo que sí es interesante es que llegando al final de la película nos damos cuenta de que la película tiene una estructura circular, porque termina con Wanley ante el escaparate en el que está el cuadro de Alice. La película se inicia más o menos con Wanley delante del escaparate viendo el cuadro, y se termina también con Wanley delante del escaparate viendo el cuadro, añadiéndose además un toque humorístico cuando Wanley rehúsa dar fuego a una mujer que se lo pide. Hay una mujer que, cuando le está viendo el cuadro al final de la
película aparece por detrás de la misma manera que el personaje de Joan Bennett, solo que es otro personaje diferente, es otra mujer diferente, y lo que hace es pedirle fuego, y él dice que no, que no, que no, y se va, porque evidentemente no quiere que se vuelva a poner en marcha una trama semejante a la que acaba de vivir. Por supuesto, hay relaciones entre la parte de la trama que ocurre en, por así decirlo, la vida real, y la parte de la trama que es onírica, porque algunos de los personajes que se encuentra después de despertarse, como por ejemplo el portero del club en el que él estaba, pues es precisamente el portero, es un personaje que es exactamente el mismo personaje protagonizado o interpretado por Dan Duryea. Es decir, en el sueño Dan Duryea es el chantajista, mientras que en la vida real, cuando se despierta, Dan Duryea ya no es el chantajista, sino que es el portero del club. Entonces hay ciertas relaciones entre, como suele ser el caso en el mundo onírico, entre lo onírico y la realidad. Pues lo onírico en realidad en muchos casos parte de la realidad. Y la película se cierra en una estructura circular que añade ese elemento humorístico. A pesar de ese final un tanto convencional, que me convence menos, que me parece quizá la parte más floja de la película, no hay ninguna duda de que La mujer del cuadro es una excelente película de cine negro. Hay críticos que incluso han comentado que es la primera película, o una de las primeras películas que crean o que hacen que se acuñe ese término o esa etiqueta de cine negro o film noir. Desde luego es uno de los clásicos de ese tipo de cine, y una de las películas más conocidas entre las muchas y muy buenas dirigidas por el gran director alemán Fritz Lang, que tiene una parte de su carrera importantísima en Europa, en Alemania, y también una parte posterior importantísima en Hollywood. Y The Woman in the Window, La mujer del cuadro, es sin duda una de las películas más conocidas de Fritz Lang en esta etapa hollywoodiense, película que hemos tratado en este vídeo. Y por supuesto, si ustedes la han visto, por favor dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme qué les parece esta película, qué elementos les parecen más interesantes, qué elementos les parecen menos interesantes, qué piensan de esta película, de las actuaciones de sus protagonistas, y por supuesto qué otras películas de Fritz Lang a ustedes les parecen interesantes, qué otras películas de Fritz Lang ustedes recomendarían además de La mujer del cuadro, si es que recomiendan La mujer del cuadro, que yo por supuesto sí que la recomiendo. Y este vídeo, como siempre, sirve también como invitación a que se acerquen a esta película de Fritz Lang y al resto de la filmografía de Fritz Lang, si es que no conocen la obra de este excelente, magnífico director. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece tanto esta película como otras películas de Fritz Lang. Con esto termino el vídeo. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, hacia finales del mes de julio de este año 2025. Hace bastante calor aquí donde estoy grabando este vídeo, porque estamos todavía en ese verano de Tennessee que siempre es muy caluroso, y muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias por el interés que siempre muestran en estos vídeos. Gracias por cualquier tipo de comentarios que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Les animo a que se acerquen al cine clásico de Hollywood, les animo a que se acerquen al cine de Fritz Lang, y por ahora me despido hasta la próxima ocasión.